Entonces, a Axel le damos la bienvenida. Hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Súper bien, felices de tenerte acá con nosotras. Te cuento que nosotras somos un movimiento cívico de mujeres que estamos acompañando la campaña del Fico Presidente porque creemos que es la mejor opción en este momento para Colombia. Entonces, te quisimos invitar y que tú inauguraras nuestro ciclo de conferencias para derrotar las narrativas y las... eh, Estás muteada, Cristina. Hola, ¿y hasta qué punto me escuchaste? Narrativas. Ok, entonces que tú eres una de las personas que mejor puede ayudarnos a tener herramientas argumentativas para rebatir todas las narrativas dañinas que nos están causando ahora como una explosión de populismo por toda Latinoamérica. Y que Colombia lastimosamente se ve cada día más afectada. Entonces tú eres un aliado de Mujeres con Fico, acá estoy con otras de mis compañeras. Niñas, saluden a Axel. Y también estamos con una joven, con Sara, que ella también representa a Jóvenes con Fico. Entonces, bueno, Axel, demos comienzo. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué crees que en Latinoamérica está tan posicionado hoy en día todas esas narrativas populistas? Sí, no es la primera vez que nos pasa. La verdad es que en la historia latinoamericana el populismo es prácticamente el hilo conductor de gran parte de los sucesos políticos que han ocurrido en nuestras naciones. Esto, por lo tanto, no es nada nuevo. Lo primero que tenemos que tener claro es que lo que se ve en Chile con un intento de refundar el país completo hacia un modelo autoritario de izquierda, lo que se ve en el Perú, exactamente lo mismo, la desastre o la debacle más bien de Argentina, que ya lleva muchas décadas, la amenaza a la estabilidad o a la libertad en México con López Obrador, y la situación actual de Colombia, por no mencionar Venezuela, que es el caso más dramático de todos. Cuba sigue en manos de la extrema izquierda, vean Nicaragua, o sea, por donde ustedes miren, prácticamente sin excepciones, tienen el virus, el germen populista, refundacional, autoritario, siempre anticapitalista. Y lo triste de nuestra historia es que pareciera que hubiera periodos en los cuales aprendimos la lección, vamos mejorando y luego volvemos a caer. Y Chile es un ejemplo espectacular de esto, porque nosotros fuimos el país más próspero de la región, todo el mundo nos admiraba, decían, bueno, si los chilenos lo lograron, nosotros también podemos, y parecíamos habernos sanado de ese, insisto, virus mental que es el del populismo. Sin embargo, aquí nos tienen. Estamos rezando porque se rechaza el 4 de septiembre el referéndum constitucional, pero no es algo seguro. Cada día es más probable, pero no es seguro. Y aunque se rechace, igual hay que hacerse la pregunta cómo es posible que hubiéramos llegado a este punto. Y tenemos, lamentablemente en América Latina, una cultura, es decir, un conjunto de creencias, de visiones de mundo, instituciones informales, que se ha desarrollado durante siglos, en la que la visión jesuita del mundo ha tenido una influencia devastadora y gigantesca.
Y el mejor ejemplo actual de esto es, al menos de este tipo de ideas, me parece a mí, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco. Cuando tú lees al Papa Francisco sus reflexiones sobre la economía y la sociedad, no estoy hablando de sus interpretaciones o sus intervenciones más bien pastorales, propiamente religiosas, que tienen que ver con el Evangelio y ese tipo de cosas. Me refiero sobre todo a su análisis económico y social. Es el mismo tipo de discurso que tú ves en todos los populistas de América Latina, o en la mayoría de los populistas de América Latina, ¿no? Hacia la izquierda. Y eso ha pesado muchísimo en nuestro continente. Es una visión esencialmente anti-individualista. ¿Qué significa eso? Es contraria a los derechos fundamentales de las personas como los entendemos los liberales, que cada uno puede perseguir su proyecto de vida siendo respetado por los demás y respetando a los demás. Porque, ¿qué ocurre? Cuando tú estableces instituciones y una cultura que permite eso, la persecución de nuestros fines individuales, tú creas diferencias, desigualdades, o permite que se desarrollen espontáneamente esas diferencias y desigualdades. Y desde una perspectiva holística, como es la del populismo, porque no se olviden ustedes que el populismo o los populistas hablan en nombre del pueblo. Hay una cosa sola que está fusionada, que es pura, que es moralmente virtuosa y que está en un camino común de solidaridad en contra de los que lo oprimen. Eso es lo que dice el populista. Está este pueblo. Entonces se apela a ese instinto colectivo, a ese impulso, en parte incluso solidario, para crear un capital político que moviliza a una masa que por supuesto no es homogénea, es muy heterogénea, en función de volver a restaurar el orden perdido, la pureza celestial perdida y la salvación de las almas en la unicidad. Ese es el discurso populista que tú ves en Chávez, en Petro, en Boric, en Fidel Castro, en Perón, o sea, lo ves en Evo Morales, en Correa. Por supuesto, unos son peores que otros, estamos de acuerdo, y cuando gobiernan unos lo hacen de manera más agresiva que otros, pero nuestro desafío, y con esto termino, es combatir esa mentalidad, esa tradición que lleva siglos en América Latina, anti-individualista y por lo tanto necesariamente anticapitalista, antimercado, porque tú no puedes ser anti-individualista y ser pro-mercado, no es compatible lo uno con lo otro, desde las esferas intelectuales, desde las esferas de los medios de comunicación y desde la tribuna política. O sea, nosotros no tenemos alternativa. Y va a ser una lucha eterna, pendular, que va a ir hacia un liberalismo en unos momentos, después va a volver hacia el colectivismo y el populismo en otros. Lo que tenemos que intentar es que este péndulo se mueva cada vez menos hacia el populismo y el colectivismo. O sea, que la reacción contra el liberalismo y el mercado, que la vamos a tener siempre, no sea capaz de mover el péndulo demasiado hacia el otro lado. Así es cuando vamos a ir triunfando. No es que nunca más se cuestione el mercado, nunca más se quiera tener un experimento refundacional, sino que la probabilidad de que tengan éxito consiguiendo esas cosas sea cada vez más baja porque la cultura es cada vez menos dada a ese tipo de experimentos. Y eso es lo que ocurre en los países avanzados y desarrollados en general. O sea, tú no tienes refundaciones, nuevas constituciones todo el tiempo. Eso es algo propio de América Latina. Eso no pasa en Suiza, no pasa en Alemania, no pasa en Noruega, no pasa en Suecia, no pasa en Australia, no pasan esas cosas. Eso nos pasa a nosotros. Y es precisamente por ese problema cultural. Y también lo otro es esa cultura victimista
que también la tenemos, por ejemplo, libros que uno le mandan a estudiar desde que llega a la universidad, como Las venas abiertas de Latinoamérica, que es culpando pues de todo lo que sucede hoy en día a que fuimos conquistados hace 500 años. Creo que ese también es otro punto vital ahí. Bueno, Axel, te cuento, aquí estamos con un grupo de mujeres que estamos apoyando pues esta campaña desde lo cívico. Acá queremos usar tratar de que las personas tengan una herramienta con un lenguaje muy sencillo, muy de la calle. Entonces, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo explicamos en palabras sencillas que esta elección que está viviendo hoy Colombia es la elección entre dos modelos? O sea, que realmente estamos eligiendo entre dos modelos, uno con problemas pero que ha funcionado y otro que es nefasto. ¿Cómo le hacemos entender eso a la gente de la calle, a la gente del común? Vea, es que esto no es una elección normal, acá estamos eligiendo realmente dos modelos de cómo vivir. Sí, eso es algo muy desafiante y difícil de conseguir cuando la ciudadanía ha decidido entrar en un estadio de alcoholización, digamos, bebiendo de toda esta manantial populista. Es bien curioso, y lo vimos en Chile. Era evidente que sacrificar la Constitución no iba a resolver ningún problema. Sin embargo, el 80% votó a favor de sacrificar la Constitución, eso incluyendo a mucha gente de derecha. Era obvio que iba a ser un camino lleno de problemas y ahora estamos enfrentándonos con que los que votaron a prueba para que se hiciera la nueva Constitución, la mayoría o una buena parte está decidiéndose por el rechazo en el referéndum de salida, que es el 4 de septiembre. Hay puntos de no retorno a veces en los países en que tú tienes un proceso que se empezó a desarrollar y no tienes cómo frenarlo. Ahora, yo no creo que eso sea el caso de lo que tiene Colombia hoy en día. Me da la impresión que hay una oportunidad perfectamente razonable de que no llegue Petro al poder, que no lleguen los populistas al poder. Y en ese sentido, hay que decir las cosas de manera frontal, real, honesta, plantearlas. Ojalá alinear a personas que son conocidas y famosas y que no necesariamente estaban metidas en política para que adviertan a sus conciudadanos del riesgo que esto implica. Pero también hay que tener propuestas de un futuro mejor. No puede ser solamente la campaña del miedo, de esta gente va a arruinar el país. Eso es una parte que, por supuesto, es necesaria. Además, la atención. Si ellos llegan a gobernar, si llega a gobernar esta gente, Colombia va a caer en un proceso de destrucción, de deterioro muy acelerado. Es cosa de que vean Chile, o sea, un país muy admirado en Colombia, aliados, ¿no es Tú lo cierto? venías advirtiendo desde hacía años. Exacto. Entonces yo creo que pueden usarlo también de ejemplo, ¿no? Y, y no tiene que ser Venezuela, la gente tal vez ya no se cree el cuento de Venezuela, pero vean el caso de Chile. Entonces eso hay que hacerlo, pero además propongan cosas. Perú, Argentina. Perú, Argentina, exacto. Aparte los amigos de este señor son los mismos sospechosos de siempre, que arruinan los países en todos lados donde llegan al poder. Eh, y, y también la campaña en general, no sé ustedes el rol específico que van a cumplir, pero tiene que tener ideas propositivas, porque hay problemas que merecen respuestas. Y tú no puedes decir, no, vamos a dejar el status quo, es lo único que hay. Políticamente eso no te sirve. Tú tienes que proponer en tu línea filosófica ciertas soluciones a problemas y un relato con un horizonte optimista de que el país puede salir adelante. Además de advertir sobre el peligro de que salga la alternativa. Pero no puede ser no hacer él porque es muy malo y no vamos a arreglar absolutamente nada de lo que hay y nos quedamos con lo que está porque es menos malo que lo que viene. No, eso no te funciona. Eso no te funciona. Tienes que ser capaz de articular una narrativa que inspire a la gente.
y que la movilice y le dé ganas de apoyar. Como nos decía un amigo ahora, que hay que construir sobre lo construido, no destruir todo lo Totalmente, que ya hemos hecho. totalmente. Y hay que ser innovador, hay que atreverse a plantear ideas disruptivas. Pero eso a veces da mucho susto porque a veces esas ideas disruptivas suenan como si se estuviera yendo en contra de la gente. Esas ideas disruptivas a veces están también en contra de ese discurso correctamente político. Entonces hoy estamos viendo que estamos cayendo como en esa trampa, con esa corrección política de no proponer esas mejoras que necesita Latinoamérica, que necesitan nuestros países, por el temor de que no van a ser aceptadas y que no van a tener eco en la sociedad. Entonces es un trabajo, lo que vamos haciendo poco a poco, de irlas poniendo pues en la mente de la gente, como ir haciendo ese cambio del chip, porque es que sí, llevamos muchos años creyendo que el Estado debe ser el que se debe encargar de las cosas y no entendemos que el Estado realmente somos todos. Sí, bueno, el Estado no somos todos en el sentido de quién maneja el poder, ¿verdad? Es decir, el Estado es un grupo de personas de carne y hueso que integra los poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El resto somos los ciudadanos que pagamos impuestos para mantenerlos a todos ellos. De los que pagamos los impuestos. Claro, en ese sentido en ese sentido sí somos todos, en el sentido de que todos lo financiamos, correcto. Ahora, ustedes tienen que conocer mejor la discusión local en Colombia y cuáles propuestas específicas serían más atractivas, llamativas, de cara a una campaña en la cual hay que proponer soluciones. Pero sin duda también hay que decirle a la gente lo que se le viene encima si que eligen al señor Petro. Vean el caso de Boric en Chile. El país está en los peores momentos económicos en mucho tiempo, por varias razones, no es culpa de él, pero él, que prometió que lo iba a arreglar todo, ha sido el presidente con el colapso de popularidad más rápido en los últimos 30 años, porque no ha podido cumplir absolutamente nada. La delincuencia tiene las peores cifras que hemos visto en la historia y económicamente le está yendo muy mal, porque cuando tú eres un populista, como es Boric, tú engañas a la gente, tú le prometes un mundo mejor sin especificar cómo lo vas a conseguir y en qué consiste y cómo se va a ver. Me decía, conmigo van a estar mejor. Tumbemos al neoliberalismo, que lo presenta como este muro, que si tú te deshaces de él al otro lado vas a encontrar el paraíso inmediatamente. El problema es que eso es una mentira. Entonces ahora cuando gobierna se encuentra con el problema de que si se mete mucho con el neoliberalismo, la economía se hunde aún más y junto con eso su popularidad y su capacidad de navegar estos años que le quedan y está recién empezando. Entonces, yo te diría en todo caso que el problema de fondo no es electoral. La pregunta que tienen que hacerse es cómo es posible que estén por elegir a un chavista, digamos. O sea, ¿cómo puede haberse llegado a ese punto? Y encarar una posible refundación del país de nuevo porque esta gente siempre viene con proyectos de nuevas constituciones y cuestiones de ese estilo. ¿Cómo es posible que eso pase en Colombia? ¿Cómo es posible que eso haya pasado en Chile? ¿Por qué no pasa en Suiza? ¿Por qué no pasa en Irlanda? ¿Por qué no pasa en Inglaterra? Tienen sus problemas, por supuesto, pero no tienen este tipo de desquiciamientos políticos. Y ahí es donde viene el famoso clima de opinión intelectual y las ideas. Cuando tú tienes a los periodistas, a los profesores universitarios, a los profesores de escuela, a los sindicatos, todos manejados por la izquierda. La narrativa de ellos termina por contaminar la mente de las personas y crear una hegemonía que hace posible que llegue un personaje como Petro, como López Obrador, como Boric, como Cristina al poder. Y tú tienes que contrapesar eso con una fuerte discusión, con un fuerte combate ideológico del lado opuesto. De lo contrario, estás perdido porque nosotros podemos tener 15 años de buenos gobiernos que arreglan las cosas y que es muy difícil y baja la pobreza a un 40, un 20%, un 50, un 20%.
o más, y mucha prosperidad, y basta con que llegue un gobierno de extrema izquierda y destruye todo. Entonces, estamos además en ese sentido en una gran desventaja, porque para ellos es muy fácil, con este discurso demagógico, vender ilusiones, decir que lo van a hacer todo mejor y denunciar los problemas que aún permanecen, porque son utópicos en su planteamiento. Los populistas siempre tienen un discurso que se ancla en el utopismo. En cuando nosotros lleguemos, vamos a entregar un mundo perfecto, donde no va a haber más desigualdad, no va a haber más pobreza, no va a haber más esto, no va a haber más lo otro, y vamos a castigar a los culpables de todo este desastre, que son los ricos, las oligarquías o lo que sea. Y es muy, muy complejo competir con ese discurso, porque tú, como liberal o como una persona conservadora de centro derecha, siempre estás defendiendo la realidad. La realidad nunca es perfecta. Nosotros estamos dispuestos a aceptar la realidad con imperfecciones, queriendo mejorar lo más posible dentro de lo que se puede. Pero la realidad comparada con la utopía siempre sale perdiendo. Entonces, el discurso de ellos es mucho más vendible, es más fácil. Y por supuesto, cuando llegan al poder, lo que intentan es consolidarlo y armar sus dictaduras. Y el resultado es la miseria generalizada, la opresión, la persecución, el crimen articulado desde el Estado. O sea, eso es lo que pasa siempre. Y en América Latina al menos. Entonces, tenemos que estar muy alertas y combatir esa narrativa. No queda otra. Bueno, Axel, ¿tú nos puedes explicar, por favor, en términos muy sencillos, la relación entre el tamaño del Estado y lo que se oye como una muy buena idea a veces, como es que vamos a crear la Secretaría de la Mujer, vamos a crear la Secretaría de la No Violencia, el Ministerio de la Familia? Entonces, esa relación entre crecer ese tamaño del Estado y la corrupción. Por supuesto, nosotros vivimos en una cultura estatólatra, ¿no? Es nuestra religión, la estatolatría. El Estado es una especie de Dios todoprovidente, y esto no lo ves solo en América Latina, se ve en países europeos incluso, y tienen serios problemas. O sea, no hay nada más inútil que crear toda esa burocracia. No sirven para absolutamente nada y solo consumen riqueza, dinero de los contribuyentes, empobrecen a la ciudadanía o al pueblo, como les gusta llamarlo a ellos, y crean redes de corrupción y de poder de los partidos políticos. Y finalmente, el Estado en todas partes, en América Latina más que en otras, es un botín de repartición de dinero, cargos, prebendas y privilegios para los amigos de quienes están en el poder. Y eso también le pasa a las derechas. Lo que pasa es que las izquierdas suelen ser mucho peores, porque sin el Estado, la mayoría de quienes están en ese juego, en la izquierda, se quedan sin comer. No tienen un valor de mercado real, es decir, los sueldos que consiguen trabajando en el Estado o moviendo redes clientelares dentro del Estado y fuera del Estado en relación con el poder político, bueno, eso es muy bien pagado. Entonces ellos se juegan también la vida, porque solo saben vivir del Estado, la mayoría de ellos. En cambio, la centro derecha no. Macri puede vivir perfectamente, Piñera, Duque, se las pueden arreglar sin vivir en el Estado. No tienen que ser ministros, no tienen que ser senadores, no tienen que ser alcaldes, no tienen que ser nada de todas esas cosas. Son hombres con capacidades empresariales, con redes, con conocimiento, con capital humano, no necesitan. Eso no significa que cuando ella entre al gobierno no tienen que repartir también favores, así funciona el sistema. Pero el Estado son personas de carne y hueso buscando su interés con la plata ajena. Por eso es que es tan corrupto. Y cierto, hay países en que es más eficiente y menos corrupto, porque tienen, en los países nórdicos, por ejemplo, una integridad moral, aparte de sistemas mejor armados, pero tienen una integridad moral quienes participan del aparato estatal, que es muy superior a la latinoamericana. Los latinoamericanos no somos pueblos en general de altos niveles de honestidad, no lo somos. Y nuestras élites tienden a la corrupción fácilmente.
Y por eso estamos tan mal, en parte, ¿no? Y no es igual en Noruega o en Suecia. El Estado sueco es del mismo tamaño que el argentino. Y vean ustedes lo que es Argentina. Ahora, Suecia tiene impuestos a las empresas mucho más bajos que Argentina, tiene libre comercio que Argentina no tiene inflación que Argentina sí tiene sistema de vouchers y subsidio a la demanda de una manera que Argentina no tiene, etc. O sea que tiene mucho más libertad económica que Argentina. Suecia está entre los países con más libertad económica del mundo, a pesar de tener un Estado grande, Argentina está entre los con menos libertad económica del mundo, porque tiene un Estado que ya interviene en absolutamente todo, no deja ningún espacio a la libertad individual y al mercado. Sin que esté de alguna manera involucrado. Y eso es la fuente de la corrupción. Y mientras más dinero y más poder tienen los políticos, que es el Estado, son los políticos y los funcionarios estatales, bueno, mayor es la tentación de todo el mundo que los rodea para poder coludirse con ellos y sacar una tajada de lo que están repartiendo. Si es así de simple, son incentivos. Y si además tienes un país en que es muy difícil emprender y hacer negocio y ganar tu dinero creando valor para los demás, entonces es mucho más interesante para ti y más conveniente dedicar tu esfuerzo y tu energía a coludirte con los políticos de turno, a coludirte con los funcionarios de turno, para que te den subsidios y beneficios. Es más rentable. Porque los impuestos, las regulaciones, la inseguridad, todo te hace imposible crear tu negocio. Entonces termina en lo que se conoce como las sociedades buscadoras de renta, rent-seeking societies, donde todo el mundo busca vivir a expensas de todos los demás. El que arbitra eso es el poder político. ¿Cuánto beneficio le doy a este grupo empresarial? ¿Cuánto le doy a estos sindicales o sindicalistas? ¿Cuánto reparto a estos estudiantes? ¿Cuánto le doy a los que me pasan el dinero para las campañas? ¿Cuánto le entrego a las redes de poder regional? Etcétera, etcétera, etcétera. Y estás condenado a la miseria. Axel, ¿cuál es la obsesión de algunos políticos y algunos candidatos de acabar con el sistema privado de pensiones? ¿Y cuál sería, pues, y nos puedes explicar en palabras muy sencillas la diferencia entre el sistema privado y el sistema público? Y lo que A ha ver, pasado en Colombia. yo quiero corregir y darles un consejo. No usen nunca el concepto público. Cuando se refieren al Estado, hablen de estatal. Porque esta idea de privado versus público tiene una carga moral, que es que lo público es como bueno porque es solidario y es para todo, y lo privado es solo egoísta para el individuo. No es así. El sistema privado de pensiones es un sistema para el público, que también lo usa y es mucho mejor que el sistema estatal que controlan los políticos. ¿No? Bueno, la diferencia fundamental entre el sistema privado y el estatal es que en el sistema privado existe un ahorro individual de cada trabajador que aporta un porcentaje a un fondo a su nombre, del cual es dueño, que es administrado por una institución regulada por el Estado, que le genera rentabilidad, y por lo tanto, cuando se jubila, con su propia plata, la que ahorró, más los intereses que se han producido, paga su jubilación. En el sistema estatal, los políticos se gastan hoy día inmediatamente la plata que el trabajador está ahorrando, y cuando el trabajador sale a la jubilación, su plata no existe. Simplemente no existe. Se gastó absolutamente toda. Los políticos se la gastaron en otra gente. Entonces, él tiene que depender de que los políticos quieran aplicarle cargas a los trabajadores que vienen detrás para que ellos le paguen a él esta pensión. Y en países con crisis demográfica como los nuestros, que están achicándose en población, esto como es imposible, te queda la opción de seguir endeudando el país, pero también tienes límites y en consecuencia lo que termina ocurriendo, y esto se ha visto en muchas partes, es que las pensiones son cada vez más bajas. Y las reformas lo que tienes que hacer es aumentar la jubilación, tienes que, insisto, bajar el nivel de pensiones o devaluar el dinero para pagar las pensiones como pasa en Argentina, porque la deuda es tan gigantesca, la que contraen los políticos con la gente que le prometen que le van a pagar una pensión algún día, que no es fiscalmente sustentable. Entonces, entras en un problema que ¿quién termina pagando el costo más alto? Bueno, el mismo jubilado. ¿Por qué los políticos quieren
Destruir el sistema privado de pensiones. Hay razones ideológicas que tienen que ver con esta estatolatría propia del socialismo, del populismo jesuítico que tenemos en América Latina, y por lo tanto todo tiene que ser controlado por el Estado, por esta razón de principio moral, casi colectivista, ideológico, insisto, y además eso se complementa con razones prácticas, que es que tú, al quitarle las pensiones al poder político, los dejas sin una herramienta formidable para comprar votos. O sea, tú les quitas el juguete que representa prometerle a la gente que se está jubilando, sobre todo en países además que están envejeciendo, pensiones y todo tipo de beneficios. Cuando es algo, un sistema puramente privado, eso no lo pueden hacer los políticos. Porque las pensiones dependen de cada persona cotizando y aportando a su propio fondo. Y no dependen de la voluntad política, salen de la voluntad política, salvo en casos puntuales donde hay pilares solidarios o redistribuciones con impuestos generales, pero es otro tema. Entonces le quitas a los políticos el control sobre miles de millones de dólares que pueden gastar como ellos quieran para comprar lealtades, apoyos, redes, y con el poder de decir, bueno, si me eligen a mí yo les voy a dar más pensión. Eso no lo pueden hacer en un sistema privado. Ahora lo que te pueden decir es, si me eligen a mí voy a destruir el sistema privado para darles más pensión. Pero tienen que primero convencer a la gente de que se destruye el sistema privado. Y no pueden darles mejores pensiones si destruyen el sistema privado, porque les están mintiendo. ¿Ok? El sistema de reparto es un fracaso en todo el mundo. Y eso es lo que están proponiendo en todas partes. En América Latina, que se ha implementado el sistema chileno total o parcialmente, tenemos esa reacción. Bueno, Axel, te presento a Sara Jaramillo. Ella es de Jóvenes con Fico. Saris, pon tu cámara. Ella te va a hacer una pregunta y ya después pasamos a las preguntas de quienes nos acompañan hoy. Está muteada. Bueno, Axel, ¿cómo estás? Mi nombre es Sara Jaramillo, Cris ya me presentó, vengo acompañando el grupo de jóvenes con Federico Gutiérrez. Somos jóvenes de todo el país que lo estamos apoyando porque sabemos el papel que tenemos dentro de esto. La pregunta que nosotros tenemos desde varios jóvenes que recopilamos es que qué explicación le podrías dar a tan pocos meses de la elección que se tuvo en Chile y en Perú de estos presidentes, porque vemos que se eligieron hace poco y la favorabilidad de ellos está por los pisos. Entonces, ¿qué explicación le puedes dar en todo lo que has estudiado y por qué suele pasar este tipo de cosas? Claro, lo que ocurre es que hubo un enamoramiento, en el caso de Gabriel Boric, por un grupo de gente, de ciudadanos que votan por él, y por otro hubo bastante rechazo a la figura de José Antonio Cast. Entonces se apoyó a Gabriel Boric porque no resultaba agradable la figura de Cast. No es porque Boric haya tenido tanto apoyo, ¿no?, masivo. No es lo que pasó con Chávez, que el voto que tuvo Chávez en Venezuela fue un voto de apoyo contundente a su candidatura presidencial cuando él sale elegido la primera vez. En el caso de Boric no es así. Boric nunca tuvo más de un 20 y tanto por ciento de apoyo y ahora la popularidad está cayendo a ese nivel. Pero como iba con José Antonio Cast, que por supuesto la prensa retrató como un extremista de derecha, y hubo muchas personas de centro que no querían eso, bueno, terminaron votando por Gabriel Boric, que es mucho peor para Chile que José Antonio Cast, pero la gente de centro tiene ese complejo de que tiene que acercarse siempre a la izquierda para sentirse bien y libre de culpa. Y eso pasó acá. En el caso de Perú, bueno, fue muy dividida la elección. O sea, Castillo tampoco es que haya ganado por un margen muy grande. Boric ganó por un margen más grande que Castillo. Pero también obtuvo un apoyo contundente de más del 50% Castillo, creo que finalmente fue 52-48, algo así, si no recuerdo mal, en
con un discurso que era refundacional, que era de cambiarlo todo. Porque a la gente se le olvida la razón por la cual los países han prosperado. A Perú y a Chile les ha pasado lo mismo. Si ustedes ven los indicadores económicos de Perú y de Chile, siendo Chile más avanzado, pero en los últimos 20 años, la mejora es impresionante. Lo mismo es Colombia, por lo demás. Pero la mejora es impresionante. Y claro, tú para poder dar los nuevos saltos de desarrollo, porque las expectativas cambian, la gente cada vez quiere más, los nuevos saltos de desarrollo, tienes que profundizar esas reformas liberales, llevarlas a un nivel 2.0 y deshacerte de la corrupción de tu país, deshacerte del proteccionismo que tal vez todavía hay para los grandes empresarios, deshacerte del poder de los sindicatos. Tienes que hacer ese tipo de cosas. Y también invertir muchísimo dinero que venga idealmente de inversión extranjera y también nacional. Pero como no se hace eso, la gente se empieza a frustrar porque empieza a ver que se deja de progresar, lo que le pasó a Perú, lo que le pasó a Chile. Llegas a un punto que te empiezas a sentir estancado. ¿Y qué pasa? A eso le abre la puerta al caudillo o al líder de izquierda en que culpa al neoliberalismo de todos los problemas que todavía no se resuelven. Cuando es al revés, es porque falta más neoliberalismo, me carga ese término, pero más mercado, más libertad y más instituciones con políticas públicas sensatas para resolver esos problemas y acercarse a niveles de país desarrollado, ¿cierto? Y por supuesto, tienes que tener menos corrupción y todo eso. Y ahí entonces es donde sale elegido Castillo y sale elegido Boric, pero es porque durante 20 años también, a pesar de que veníamos progresando, la batalla por las ideas, la narrativa, no se dio. O sea, la gente no tiene ni una conciencia de lo que se ha logrado. Y se instala el diagnóstico de lo que hay es puro uso, pura desigualdad, pura injusticia, y un par de oligarquías que se benefician a expensas del resto. Y cuando eso lo tienes, hasta que aparezca el líder que tenga cierto carisma, y el caso de Castillo, con sobre todo el pueblo peruano más rural, y el caso de Boric, que es muy apoyado por las élites urbanas, de hecho, y llegan al poder. Y esperemos que ninguno de los dos le resulte su aventura constitucional, porque si es así, tanto Perú como Chile van a caer en una situación muy compleja, de mucho caos, probablemente de mucha violencia y sangre en las calles, y eventualmente con una democracia incapaz de resistir. Bueno, Axel, entonces vamos a dar paso a algunas preguntas del público. Comencemos con Hernando José Martínez. Saris, dale por favor micrófono a Hernando José. Bueno, con las buenas tardes para todos. Chile era el país modelo de la región. ¿Cuál fue el error que cometieron para haber llegado a este sitio? Si definitivamente fue la protesta social la que presionó este cambio o hubo otros elementos que influyeron en eso. Muchas gracias. Sí, el problema fundamental de Chile, y yo predije que todo esto iba a pasar en libros hace 10 años, lo escribí en detalle, es que perdimos por golpiza la lucha por la opinión pública. La opinión pública fue convencida por periodistas de izquierda, por intelectuales de izquierda, por políticos de izquierda, por profesores universitarios y de escuela, de que teníamos el peor país de la historia. El paraíso del abuso, de la desigualdad y de la explotación de los pocos ricos a todos los demás. Y también hubo casos de colusión y cosas de ese estilo que daban credibilidad a este discurso. Entonces, el problema no comienza con Boric ni con la Convención Constituyente. El problema, yo diría, parte hace 20 años con este discurso, que es muy peligroso, cuando se empieza a instalar. Porque no era que lo decía una minoría de izquierda, es que lo repetía una minoría de izquierda, de pronto empezaron a decirlo algunos empresarios, y lo empezaron a decir intelectuales de centro-derecha, lo empezaron a decir políticos de centro-derecha. Entonces finalmente se extendió por todos lados y se convirtió en un consenso. El consenso de que había que destruir el consenso anterior.
Es decir, deshacerse de lo que llaman el neoliberalismo. Y eso se fraguó durante 2 décadas. No crean que lo que pasó en Chile fue una cosa de la noche a la mañana. Lo que ocurre es que esto es como las termitas. Uno ve una viga de madera estructural en una casa por fuera y se ve espectacular, pero por dentro las termitas están haciendo su trabajo. De pronto se quiebra y uno dice, ¿pero qué pasó aquí si esta viga estaba perfecta? Y se te derrumba la casa. Bueno, es que no estabas viendo las termitas que estaban adentro, y nuestros países están plagados de termitas institucionales y termitas ideológicas. Entonces, esas hay que combatirlas. De lo contrario, en un minuto colapsa todo y tú dices, ¿cómo es posible que llegamos a este punto? Y eso es lo que nos pasó, donde y el antes o después, o el punto de inflexión en que se manifestó todo esto, fue el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Porque ella ya vino de frentón a terminar con el sistema económico neoliberal, como les gusta llamarlo a ellos, que es nada más que un sistema económico de empresa privada y de libre iniciativa individual. Y eso es lo que había que acabar, por razones ideológicas y para concentrar el poder en manos de ellos. Y eso nos hundió como país económicamente. Piñera llega al poder prometiendo que iban a volver tiempos mejores, de manera muy inepta. Me parece a mí, no supo sacarle partido a su ventaja política cuando sale elegido con 10 puntos de diferencia, y como no es capaz de restaurar esos tiempos mejores, la gente está cada vez más angustiada por razones económicas. En un minuto tienes esa crisis de octubre del 2019, que también tuvo elementos extranjeros, que hubo todos estos grupos de izquierda organizados para destruir Santiago y otros lados, por supuesto, elementos narcotraficantes, todo eso es cierto. Nosotros con un servicio de inteligencia debilitado, porque además ha habido acá una campaña sistemática en contra de las fuerzas de orden y seguridad que lleva décadas, para deslegitimar a las fuerzas de orden y seguridad en la labor que realizan, y eso también ha pasado en Colombia. Entonces se te dio el cóctel perfecto. Tenías activismo insurgente en todos los medios de comunicación, por lo menos televisivos, prácticamente, y en los programas de la mañana, los matinales. La prensa, entregada al activismo insurgente o a la revolución. Tenías el factor violencia, desatada, la neutralización de las fuerzas de orden y seguridad. Los militares en Chile no quisieron, salieron a la calle, pero no quisieron actuar porque la clase política no les daba garantía de que no les iban a meter a todos a la cárcel después. Y eso es un tema que también es importante para Colombia, por lo demás. Y tenías una sensación popular de que el país estaba estancado. Entonces el cóctel fue perfecto. Ahora Piñera podría no haber entregado la Constitución, no tenía por qué hacerlo. Yo jamás lo habría hecho. Pero lo hizo. Y ahora lo único que nos puede salvar es un referéndum de salida con un rechazo. Pero no se olviden nunca que el problema son las ideas, es la narrativa, es el discurso que se termina instalando. Cómo la gente piensa, y que esta es una batalla por la mente de las personas. Esto no es una cuestión puramente electoral de corto plazo. Los intereses de los distintos grupos, por supuesto, juegan un rol, pero lo principal es la mente, cómo la gente piensa. Y es ahí donde estamos siendo derrotados. Ahí donde tenemos que ganar, y tenemos que, por supuesto, también estar a la altura de ofrecer un camino que esté siendo coherente con lo que estamos diciendo. No sacamos nada con hablar de libre mercado, después darle proteccionismo a las empresas que son amigas nuestras. Porque eso lo único que pavimenta es el camino para los populistas después. Así es. Axel, tenemos 4 manitos levantadas. Son acá en Colombia, las 6:46. ¿Podemos dar paso a estas 4 preguntas? Gracias. Sí, Bueno, sí. entonces estamos con Esteban Botero. Buenas noches a todos, buenas noches Axel. De primera mano, pues agradecer la invitación, agradecerte a ti. Quiero decirte que soy fiel seguidor tuyo, escucho tus conferencias, he tenido la oportunidad de leer El engaño populista, y una amiga en Chile pudo ir a tu fundación y comprar el libro Suecia, el otro modelo,
que lo estoy esperando con ansias. Y te tengo dos preguntas muy claras. La primera es que uno de los títulos de esta invitación es ¿qué hay detrás de la palabra igualdad? E igualdad es un principio demasiado buscado por la población, es hasta un valor casi que igualitario para todos, o sea, es algo que buscamos, cómo combatir una palabra que genera tanto deseo en el general de las personas. Y la segunda es que en una entrevista tú ponías una postura en contra del salario mínimo que tienen los países para poder regular el tema pues, de la remuneración de los empleados. La pregunta es, en países de Latinoamérica, donde el desempleo puede estar entre, por lo menos en Colombia, está en el 12.5, llegamos a estar en el 25% en la pandemia, ¿cómo controlar que los empresarios ante niveles de desempleo tan altos, sin un salario mínimo legal vigente, no se aprovechen de esos factores y paguen menos a la población que igual lo va a necesitar y que no encuentra ese empleo? Sobre el tema de la igualdad, ¿qué hay detrás? Es muy simple. La búsqueda de igualdad material, fundamentalmente, lo que tiene como motivación, al menos en los principales promotores de la idea, es la envidia. Nada más. Cuando viene de la izquierda, el discurso es la envidia. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el acento siempre se pone en cómo quitarle a los que tienen más y cómo afectar y dañar a los que tienen más y les ha ido mejor. El concepto de igualdad tiene una carga emotiva que es que los que tienen más no merecen lo que tienen, son unos privilegiados, son unos egoístas y por lo tanto se les debe confiscar al menos una parte de lo que tienen para redistribuirlo. Esa es la carga emotiva de la palabra igualdad, como se usa en la discusión política, intelectual, normal. Es una carga moral, insisto, y emotiva. Entonces, cuando tú sostienes que el orden institucional económico en el que vives tiene un problema fundamental de desigualdad, y no te refieres a desigualdad ante la ley o cosas de ese estilo, sino que te refieres a la desigualdad material, y eso lo repite gente de derecha, y lo repite gente de la iglesia, y lo repiten todos los intelectuales, tú estás dándole crédito a la idea de que el problema es que haya alguna gente que le ha ido mejor que a otra. Y cuando tú abres esa avenida, y fue lo que nos arruinó en Chile, tienes necesariamente en algún minuto que deshacerte de las instituciones que permiten, en teoría, esa desigualdad. Y que en la lectura que se hace tradicional son las instituciones de mercado. Es el llamado neoliberalismo. Entonces, ¿cuál es la gran campaña de los populistas de nuestros barrios? Acabar con el neoliberalismo. Lo dice Boric cuando sale ganador en la primaria. Chile será la tumba del neoliberalismo. ¿Cuántas veces no lo dijo Chávez? ¿Cuántas veces no lo dijo Morales? ¿Cuántas veces no lo dijo López Obrador? ¿Cuántas veces no lo dijo Fidel Castro? O sea, y los populistas de ustedes en Colombia. ¿Cuántas veces no hablan del neoliberalismo? Porque se entiende que es esta fuerza maligna, un tanto etérea, abstracta, que permite la diferenciación, el egoísmo y esta idea, y aquí volvemos a lo que hablaba yo al principio del populismo, esta idea de que tú eres una mala persona o los ricos son mala gente porque no se preocupan del destino de los demás, son egoístas. Cuando, si fueran cristianos puros, que realmente, porque lo que hay detrás es esto, realmente tuvieran amor por el prójimo, no pensarían solamente en su bienestar y estarían compartiendo la misma suerte que comparten los otros, o por lo menos redistribuyendo buena parte de lo que han obtenido.
Y este concepto de desigualdad lo analizó el sociólogo alemán Helmut Schrock en su libro sobre la envidia, que es una obra fantástica. Y cuando tú institucionalizas la envidia, y eso es lo que pasa cuando tú sacas leyes que castigan a los ricos, tú terminas institucionalizando la envidia y terminas castigando el éxito. Y entonces, insisto una vez más, te deshaces de las instituciones que permiten que unos prosperen más que otros. Y al hacer eso, terminas por arruinar las instituciones que permiten que todos prosperen, aunque sean cantidades desiguales. Porque claramente la misma avenida por la cual uno pudo andar muy rápido en un Fórmula 1 es la que usa el que viene andando más lento. Si tú destruyes esa avenida, ninguno de los dos va a poder pasar. Lo más probable es que la gente rica de todos modos se puede llevar su dinero afuera y vivir afuera, pero hubo un ministro chino, no me acuerdo si era de Deng Xiaoping o de otro de los dictadores chinos, que dijo, por evitar que un pequeño grupo de personas anduviera en un Rolls Royce, condenamos a todo el mundo a andar en bicicleta. Es así. Si no quieres que nadie ande en un Rolls Royce, todo el mundo va a estar condenado a andar en bicicleta o caminando. Y antes de que te deshicieras del Rolls Royce, bueno, había pocos con un Rolls Royce, pero muchos tenían un Fiat, un Lada, muchos tenían un Toyota Yaris, todos andaban en auto, lo que pasa es que no todos andaban en un Rolls Royce. Pero te molesta que haya gente que anda en el Rolls Royce. Entonces lo que hay detrás es la envidia. Y en otros casos lo que hay detrás es una confusión simplemente. Es la idea de que cuando tú tienes una sociedad más igual, entonces lo que estás haciendo es darle mejores oportunidades a los que tienen menos. ¿Cierto? Muchas veces esta discusión de la desigualdad está plagada de confusiones, porque no es lo mismo decir que todos estén igual a decir que hay que mejorar las oportunidades de los que tienen menos. ¿Cierto? Porque eso es independiente de las distancias de unos con otros. Yo puedo mejorar la educación de la gente que tiene bajos recursos y al mismo tiempo puede seguir mejorando la de aquellos que tienen buenos recursos o muchos recursos. Y entonces la distancia va a ser la misma, pero los dos grupos están mejor que antes. Entonces ahí hay una confusión. Y sobre el salario mínimo, es que es una muy mala idea, porque el desempleo lo produce el salario mínimo, en parte. ¿En qué sentido? Cuando tú fijas por ley un monto que el empresario tiene que pagar, bueno, el empresario solamente va a pagarle a aquellas personas cuya productividad marginal, lo que son capaces de agregar añadidamente o extra a lo que vende la empresa, cubre el costo que la ley está estableciendo. Si tú pusieras un salario mínimo de $1.000 por mes en Colombia, probablemente ninguno de los que están viendo la charla en este momento quedaría cesante, porque probablemente todos ya tienen ingresos superiores a $1.000 por mes, o la mayoría, tal vez gente muy joven no, pero si son profesionales, etc. Pero todos los que están por debajo de ese umbral de productividad van a quedar cesantes, que va a tener una cesantía del 90%. Y lo mismo se aplica a todo nivel. Entonces, la idea del salario mínimo es una fijación de precio, que dice, los que están por debajo de este margen de productividad no pueden trabajar legalmente, y los dejas a todos cesantes. Si tú quieres resolver el problema del desempleo, lo que tienes que hacer es tener libertad completa de salarios. Y no hay ni un solo empresario que pueda aprovecharse de eso por el hecho de que tenga una empresa o sea más rico. Eso es como decir, bueno, como Steve Jobs es infinitas veces más rico que cualquiera de nosotros, entonces podría llegar y contratarnos por $100 por mes, trabajando 45 horas por semana. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque nosotros tenemos el capital humano suficiente para decirle, ¿sabes qué? Bill, gracias por la oferta, pero no. Me voy a ir con otro, con la competencia que me va a pagar, no sé, $5.000 por mes, por decir algo. Ni no $100 por mes.
¿Y eso por qué? Es porque tengo capital humano. Mi productividad me permite a mí aspirar a un ingreso mayor, porque yo soy el que genera a la empresa ese valor agregado que la empresa termina por pagarnos, y que no es ni siquiera el dueño de la empresa, es el consumidor final el que te paga el sueldo. El empresario, el dueño de la empresa, es un mandatario de los consumidores. Si tú no vendes un solo producto a los consumidores, no tienes un solo peso para pagar ni un salario. O sea, todo depende de los consumidores prefiriendo tus mercancías. Y esto es contraintuitivo, pero es así. El salario no lo pagan los empresarios en última instancia, lo pagan los consumidores. Y el consumidor no está dispuesto a pagarle demasiado a una persona que en una cadena de producción de automóviles, por ejemplo, lo único que hace es un trabajo muy poco calificado, por ejemplo, de aseo nada más. Que no estoy diciendo que no sea importante, pero desde el punto de vista de la productividad, no es lo mismo que el ingeniero que diseña el motor del auto. Obviamente se va a ganar más dinero. Si tú al consumidor le dices que ahora vamos a cobrar el doble por auto para poder pagarle a la gente menos productiva, lo mismo que el ingeniero, tú no vas a comprar ese auto. Primero, tal vez no lo puedes pagar, pero además no vas a estar dispuesto y te vas a ir a comprar a la competencia. Entonces eres tú el que decide cuánto gana el trabajador. Si los futbolistas ganan tanta plata, tanto dinero, no es porque el Real Madrid o el Barcelona quiere pagarles a cualquiera esa cantidad de dinero. Es porque Messi hace más goles y hace una contribución al valor de la empresa mucho más grande que cualquier otro futbolista, y por lo tanto gana mucho más dinero. Ahora, bueno, está en el Paris Saint-Germain, pero da lo mismo el equipo de fútbol en el que esté. Es el mismo punto. Y esos son los consumidores que compran las camisetas, que siguen al equipo, que ven los programas de análisis de fútbol, en fin, todas esas cosas. Y en un mercado cada vez más globalizado, por eso estas superestrellas ganan cada vez más dinero, porque hoy día los mercados son China, India, o sea, ya no es solamente Occidente. Entonces, lo que puedes tener, eso sí, es un ingreso mínimo, ¿no? Es decir, la gente que le pagan un salario que está debajo de un umbral, tú le das un subsidio, un complemento, para que no quede debajo de cierto monto. Entonces tú lo incentivas a trabajar, no castigas al empleador por pagarle menos a una persona poco productiva, le permites entrar a la empresa y ganar conocimientos dentro de la empresa y ser cada vez más productivo en la medida en que adquiere experiencia y formación ahí. Y al mismo tiempo te evitas todo ese desempleo. Y resuelves el problema de que no te gustaría que haya gente que gane menos de X cantidad. Ahora, tienes que ver fiscalmente cómo haces eso, cuánto puedes destinar, porque es un costo que tienes que financiarlo con impuestos, por supuesto. Pero hay una solución para ese problema. Ahora, último punto es que la gran mayoría de los grandes empresarios, al menos en Chile y en muchas partes del mundo, todos pagan salarios bien por sobre el salario mínimo. A los que más afecta el salario mínimo es a las pequeñas empresas, porque tú se lo subes y no son capaces de pagarlas. Las empresas más chicas, más débiles. A las súper grandes empresas de retail, todas pagan muy por sobre el salario mínimo. Si sube el salario mínimo, a ellos no les afecta, no les cambia absolutamente nada. Entonces, no es verdad que esto sea para los grandes empresarios que abusan, no es cierto. La regla general es que en esas empresas, en muchas partes, no he visto los datos de Colombia, pero me imagino que es parecido, pagan Así es. bastante por el salario mínimo. Muchas de las grandes empresas pagan salarios por encima del mínimo, y el mínimo afecta más que todo a la pequeña y mediana empresa, que son la gran mayoría, y al micro. Axel, no queremos abusar de tu tiempo, te cuento que tengo 6 manos levantadas. Bueno, Eh, tengo que hacer cosas más breves. Listo, ¿hay forma de que salgamos de estas 6 preguntas hasta Fundación en Clic? Haciendo respuestas breves. Sí, con respuestas breves, sí, sacamos, sí. Sí, listo, perfecto. Entonces, la palabra a Marta Lucía Muñoz, por favor. Gracias, Axel. Buenas noches. ¿Aló? No se oye. Buenas noches, sí, te estamos oyendo, perfecto. Que sí, yo soy del grupo de mujeres del Quindío Confico
lo estamos apoyando para que salga como presidente. Quisiera de una manera corta nos diera la diferencia que hay entre democracia y comunismo y sus efectos. Democracia y comunismo, ¿la relación entre ambas cosas? La diferencia, doctor. Ah, la diferencia entre democracia y comunismo. A ver, todo depende de cómo definamos democracia, porque nosotros sabemos que en el socialismo del siglo XXI la democracia es el camino para consolidar la dictadura, ¿cierto? Y siempre tratan de mantener esa legitimidad de las elecciones. Chávez lo hizo todo el tiempo, Correa, Morales, en fin, acá la Convención Constituyente. Entonces, si uno entiende la democracia solo como un mecanismo o un instrumento en virtud del cual las mayorías deciden, o las minorías que se hacen pasar por mayorías deciden, entonces, claro, uno podría tener un comunismo asambleísta, porque el comunismo como sistema político es básicamente un proyecto totalitario, ¿cierto? No hay límites al poder, y siempre lo fue. Y uno podría tener una democracia totalitaria, donde no haya propiedad privada, donde la asamblea decide todo, donde no hay libertad de expresión, libertad de prensa, ninguna cosa. Entonces, en ese sentido, podrían llegar a ser compatibles, sin ninguna duda. Ahora, normalmente la democracia cuando funciona, cuando no se roban las elecciones y todo eso, por supuesto, es incompatible con el socialismo o el comunismo, o difícilmente compatible con el comunismo, porque permite la alternancia en el poder y llega a un punto en que la mayoría dice, ya no queremos más esto. Y claro, en el mediano largo plazo el comunista tiene que tener una dictadura sí o sí, porque si no corre el riesgo de que lo desbanquen. Y por eso intentan las izquierdas latinoamericanas siempre tratar de armar el sistema de forma tal de o poder robarse las elecciones consecutivamente, o en el caso más extremo, terminar en una dictadura como la venezolana, que partió como una democracia, ¿ya? Y darle algún tipo de viso democrático, porque supuestamente hicieron elecciones, pero es todo tramposo, está todo arreglado para que ellos ganen siempre y tengan el poder en todas las instituciones. Ahora, si la democracia se entiende como un límite al poder del Estado, más allá de quién decide, es decir, que dentro del mecanismo democrático está incorporado un límite al poder, entonces, claro, el comunismo y la democracia son completamente incompatibles, porque ya cuando hablamos de democracia estaremos hablando de protección a los derechos individuales. El comunismo niega al individuo en nombre del colectivo, por lo tanto los derechos individuales en el comunismo tienen que dejar de existir. Lo que existe es este supuesto bien del colectivo, nada más. Y ese colectivo representado normalmente en un líder, en un jerarca o en un partido, que es el que tiene todo el poder y aplasta a la resistencia. Entonces, ahí estaríamos hablando también de que la democracia es totalmente incompatible con el comunismo. Gracias, Axel. Bueno, Manuela Cuartas. Buenas noches, muchas gracias por este espacio, muy agradecida con Axel por estar compartiendo con nosotros, completa admiración, me siento muy honrada de compartir unas palabras contigo. Bueno, pues realmente esta pregunta creo que amerita una discusión un poco más larga, pero trataré de ser muy breve. En Colombia llevamos varios años, cada 4 años, padeciendo la posible entrada de una izquierda radical a gobernar el país desde el Ejecutivo. Ya sabemos que tienen cooptadas las altas cortes y que ahora tienen una mayoría importante dentro del legislativo. Pero lo que tú decías ahora para mí es algo muy importante, es que ellos se tomaron el tiempo de... Se cortó por eso. Hola. Ellos se tomaron el tiempo de instalarse en el imaginario colectivo como la salvación y como los mesías que vienen a recuperar a Colombia. Nosotros, ¿cómo vamos a lograr? Indiferente de que gane Federico o que gane quien sea, no, lo importante es que no gane este otro personaje siniestro de la izquierda.
¿cómo vamos a lograr nosotros que en 4 años podamos hacer un trabajo importante para que dejemos de estar en la búsqueda mayoritaria, la población de esas izquierdas populistas que nos están haciendo tanto daño? Porque es que esto es una lucha cada 4 años, pues ahora será Federico si logramos que llegue, pero si llega Federico dentro de 4 años vamos a estar padeciendo lo mismo y dentro del 8 lo mismo. Entonces, ¿qué estrategia pudiéramos tener nosotros para llegar al colectivo, al imaginario colectivo de las personas o al razonamiento colectivo y sanarnos de ese sarampión marxista que nos tiene, mejor dicho, atravesados? ¿Cómo matar las termitas? No, nunca la vas a exterminar por completo, pero puedes tenerlas a raya. Y eso es un trabajo de todos los días. O sea, esto de que ganó un presidente y ahora nos relajamos es lo peor que puedes hacer. O sea, tienes que trabajar todos los días. La libertad tienes que defenderla día a día, especialmente en nuestros países. Merece eterna vigilancia, dijo Thomas Jefferson. Es así. Y en todas partes, no solo acá, incluso en los países más avanzados, pero sobre todo en los nuestros. Entonces ahí, y eso, bueno, los empresarios tienen que invertir. Yo lo he dicho en Colombia, he tenido reuniones con muchos empresarios, les he dicho, ¿ustedes cómo es posible que no tengan un poder de fuego intelectual, comunicacional, montado, efectivo, para tener incidencia relevante en la opinión pública? Tienen algunas cosas, pero no mucho. Y por ahí pierden. Entonces, hay que hacer cada uno desde su posición lo que puede. Una persona muy rica, empresario en Colombia, tiene que hacer un aporte importante económico a la defensa de las ideas, como lo hacen los empresarios en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza, en otras partes. Si tiene medios de comunicación, también. No puede dejar que se lo tomen puros activistas de izquierda. Lo mismo las universidades, tienen que tener los cursos de pensamiento liberal clásico, tienen que ofrecer, ¿cierto?, una correcta educación en humanidades. No pueden dejar que enseñen puro activismo, corrección política, cuestiones así. Entonces, todas esas cosas hay que hacerlas, hay que preocuparse. Pero lo que ocurre en nuestros países es que, bueno, salió elegido el presidente que nos evita el infierno y todos nos vamos y descansamos. Y cuando ven 4 años más, hasta a punto de llegar el demonio nuevamente al poder, todo el mundo reacciona de manera histérica. Y en ese intertanto no se hace mucho. Y hay que hacer mucho. Y así todo no tienes garantizado el éxito. Pero es un trabajo que tienes que hacer, intelectual, mover a la gente en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación sobre todo, y hoy día también en las redes sociales. Muy importante, para ir cambiándole la mente a la gente. Y se puede hacer, lo que pasa es que necesita gente dispuesta, con el coraje, la valentía y con la generosidad por su país para también financiar estas cosas. Todo esto hay que hacerlo en serio, no puede ser un hobby. Seguimos con David Bravo. David Bravo, adelante. Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Un saludo a Axel, gran admirador tuyo, desde el engaño populista hasta tu último libro. La pregunta es la siguiente. Aquí en Colombia parece que la centroderecha y la izquierda radical se está peleando el proteccionismo y otros están peleando el subsidio. Y hay una propuesta en específica por parte de Federico Gutiérrez que me parece muy preocupante, que es tal vez mantener ingreso solidario, que fue un subsidio que se dio en pandemia, y ahora un bono. Entonces, esos subsidios, ese exceso de subsidio lo van a cobrar después de un determinado tiempo. Entonces, cada 4 años, como dijiste hace un momento, va a estar la amenaza del populismo volviendo y regresando. Entonces, ¿cómo evitar que esas políticas tan estatistas, tan proteccionistas, tan asistencialistas no se hagan tan fuertes y que los políticos no recurran tanto a eso para contrarrestar el discurso que sí está llegando a las masas ya casi que adoctrinadas por parte de la izquierda radical? Un abrazo. Los políticos siempre van a querer salir elegidos, y para salir elegidos, sean de derecha o de izquierda, van a prometer
lo que tengan que prometer. Ahora, hay agendas marcadamente ideológicas, anticapitalistas, antimercado, y otras que son levemente demagógicas y que no buscan la refundación de un país, deshacerse del sistema completo económico, todo eso. ¿Y cómo hacer para que un político no olvide? Hay que olvidarse de lo que van a decir o no los políticos, porque ellos hacen lo que quieren, tienen su propia agenda. Ahora, se les puede criticar, y es bueno criticarlos públicamente cuando dicen esas cosas, porque los obliga, sobre todo cuando viene de su sector la crítica, los obliga a cuidarse algo y no escaparse completamente con el tarro populista o con el tema de los subsidios o el estatismo. Y lo que nosotros hacemos desde fuera es básicamente el clima de opinión, trabajar el clima de opinión pública, eso es. Es la única manera. Si los políticos son seguidores, no son líderes. El clima de opinión pública cambia, los políticos cambian. La mayoría al menos. Entonces, obviamente, un tema fácil de atacar me parece a mí es el proteccionismo comercial o a las empresas, el proteccionismo estatal. Porque eso hay menos gente afectada. En cambio, cuando no quieres dar un cierto bono en momentos de problemas económicos, son millones de personas las que se quedan sin ingreso y además personas de bajos recursos. Y claro, en un sistema de economía abierta, eso es lo que tendría que ocurrir, que cada uno en un sistema que funciona salga adelante, se pare sobre sus pies, pero es más difícil desde el punto de vista político aplicarlo. Ahora, sí tienes de todos modos que terminar el proteccionismo, profundizar los mercados, agregar competencia, y ahí es donde yo me pregunto si la élite económica colombiana está a la altura. Porque eso va a permitir que haya más salarios, que haya más empleo, que haya más inversión y todo eso. Y va a ayudar mucho al dinamismo social y va a neutralizar gran parte del malestar que lleva a gente de extrema izquierda a hacer una carta viable para hacerse del poder. Tampoco es garantía, pero ayuda mucho. Tú tienes que seguir avanzando en esa línea. Y no hay alternativa, no hay alternativa. Pero si tú llegas al poder y eres de derecha y le das a tus amigos todo tipo de beneficios y privilegios a los grupos de interés y poder económico, imposible que no te pase un Petro algún día. Es imposible. Te va a pasar. Cosa de tiempo. Y va a venir con saña y con rabia. Y no va a venir a abrir los mercados, va a venir a destruirlos. Y atacar a los grupos, entre comillas, de poder que no han hecho lo que han tenido que hacer. Bueno, ya nos quedan 2 preguntitas, por favor sean concisos al momento de hacerlas. Bueno, Sebastián acaba de bajar la mano, entonces vamos con... bueno, sí. Listo, entonces seguimos con Sebastián. Bueno, me presento, soy del equipo de Margarita Restrepo, mi nombre es Sebastián Osorio y soy profesor de filosofía de la Universidad de Antioquia. Quería preguntar respecto a la desigualdad, si la desigualdad viene con el Tratado de la Desigualdad de Proudhon y se convirtió en un concepto lisonológico, ¿cómo a su vez no permitir que la idea de libertad o el concepto de libertad termine también en un concepto lisonológico, o sea, que no tenga concreción en la realidad material? Por ejemplo, la libertad que desarrolla o el concepto de libertad que desarrolla Kant, Rousseau buscan la anulación de la sociedad por el individuo y a su vez propugnan una autonomía negando la figura del Estado sin necesidad de heteronomía. Entonces, ¿cómo poder en este caso que esa libertad no se convierta en una libertad absoluta, una libertad lisonológica sin concreciones en la realidad y sin la anulación del sujeto, sin la anulación del Estado? Pero es que la tradición liberal clásica yo creo que contesta eso bien, porque no es una posición abstracta como la kantiana cuando habla de libertad, aunque uno podría llegar a decir, hay autores que dicen que Kant era un liberal clásico, pero no existe este concepto del imperativo categórico, eso es algo que en la tradición liberal clásica tú ese tipo de reflexión no la encuentras así, por lo menos no es el core de la filosofía política liberal clásica, no es lo que fundamenta su desarrollo.
una cuestión más purista, más metafísica, no va por ahí, aunque sí, bueno, John Locke habla de los derechos naturales, pero básicamente en la tradición liberal clásica el Estado cumple un rol importante, que es el de ser el monopolista de la violencia física dentro de un determinado territorio, pero al mismo tiempo sometido a estrictas normas que limitan el poder. Y se entiende que la libertad es una realidad política en el sentido de que se puede dar solo conviviendo en comunidad política, ¿cierto? O sea, no tiene sentido hablar de libertad fuera de una comunidad política, desde el punto de vista de la tradición clásica, ni desde el punto de vista de John Locke, ni desde el punto de vista de Adam Smith, ni de ninguno de ellos. Entonces, entendemos que hay estructuras fundamentales para que la libertad se mantenga. La sociedad civil es muy importante, la propiedad privada es extraordinariamente relevante, las organizaciones intermedias, las asociaciones de tipo colaborativo, todo eso son límites al poder del Estado. La prensa libre, la prensa que es de privada, si es del Estado ya no es libre, ¿cierto? La prensa es muy importante. No podemos negarlo todo eso, y no lo negamos los liberales clásicos. Si uno es muy abstracto en su postura y concibe, claro, el individuo totalmente aislado y como un átomo, ejerciendo autonomía nada más, tú puedes fácilmente olvidarte de todas esas condiciones que son fundamentales para la preservación de la libertad como una realidad social o una realidad política. Y eso es algo que me parece que ocurre en algunas corrientes de pensamiento, más bien del liberalismo igualitario, si uno quiere, más cercanas a eso. Pero no me parece que sea el caso en el liberalismo clásico. Entonces, creo que la libertad la tenemos que entender como esta ausencia de coacción arbitraria, ¿cierto? Pero que implica una serie de instituciones para que existan instituciones informales, es decir, no creadas desde el Estado. Instituciones informales que ponen freno al poder del Estado. Dentro del Estado también tienes una mecánica que garantiza la libertad personal y la libertad de la sociedad civil en general, para organizarse, para crear agrupaciones intermedias y todo eso. La separación de poder del Estado es la más básica, ¿no es cierto? Los check and balances. Después tienes constituciones que garantizan derechos, tienes cortes constitucionales que pueden ejercer control de esa constitucionalidad. Nada de todo esto te garantiza 100% que tengas un orden libre en última instancia, porque depende de lo que las personas tienen en la cabeza. Puedes tener cortes completamente tomadas por activistas de alguna doctrina antiliberal y, bueno, van a hacer las interpretaciones que ellos quieran. Pero sí son un paso necesario. La separación de poderes, por supuesto que es muy importante, es tenerla establecida. Y ver la libertad como un producto cultural, porque la libertad no es un principio abstracto así nomás, es un producto cultural, emerge de ciertas creencias, costumbres, tradiciones, instituciones informales, hábitos, visiones de mundo, redes que se dan en el seno de la sociedad civil. Así emerge la libertad, no es un decreto o un principio abstracto que flota en el aire, que es más, si uno quiere, una visión kantiana, puramente kantiana, que yo creo que él era más sofisticado que eso, pero uno se quedara con lo básico. Entonces, diría que hay que verla desde ese punto de vista, como una realidad sociológica, para no caer en una cuestión puramente ideal, ¿no es cierto? Una cosa puramente abstracta. Pero también es importante invocar el principio, ¿no? Como un derecho natural. Porque eso es muy poderoso retóricamente, además. Tenemos un derecho natural a ser libres y a que se respete nuestra vida. Eso tiene mucho peso y genera una resistencia por parte general de la ciudadanía de que el Estado pueda llegar y arrebatarte esos derechos tan fácilmente. Se entienden que emanan de la naturaleza humana. Y eso ya es algo más metafísico, pero es efectivo, me parece, como argumento. Pero se complementa, creo yo, en la tradición liberal clásica. Por supuesto, en la tradición liberal clásica podría dar horas esta charla, pero son utilitaristas y personas en la tradición de los derechos naturales. Pero alguien como Hayek no hablaría de derechos naturales, pero sí de todas estas organizaciones intermedias y todo esto
como un producto cultural. Bueno, y finalizamos con la pregunta de Jorge Iván Morales. Adelante, Jorge Iván. Buenas noches, espero todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por este espacio. A ver, yo creo que la pregunta parte de algo que creo que nos estamos preguntando todos los empresarios y es ¿qué hemos hecho y dejado de hacer para ayudar a cultivar este caldo de la izquierda que ha sido pues hoy un infarto, como le decía una compañera ahora, cada 4 años? Y segundo, pues los empresarios en Colombia generamos más de 23 millones de empleos. ¿Qué debemos de hacer para poder empezar a cambiar este discurso y esta tendencia que estamos viviendo hoy? Los empresarios tienen que, además de predicar con el ejemplo, no coludirse y no buscar al gobierno para que les dé las cosas más fáciles. A mi modo de ver, el rol fundamental es financiar a los intelectuales, a los comunicadores que puedan cambiar el clima de opinión pública, ya sea en medios de comunicación, en think tanks, centros de estudio, en universidades, que ellos van cambiando la mente de las personas. Es así. A la izquierda se gana la mente y el corazón de la gente, con su discurso facilista. Nosotros tenemos que tener una narrativa alternativa y llegar a un segmento que no es el de siempre. Está bien hablarle al coro propio, para mantenerlo galvanizado y movilizado. Eso es muy importante en toda lucha. Pero tienes que tratar de permear más allá de la gente que te sigue siempre, para ir sumando a más personas. Y ahí los empresarios cumplen el rol fundamental de que tienen los medios algunos de comunicación también, y los pueden poner a trabajar en eso, al menos en parte, sino que también tienen los medios económicos. Si todo esto hay que financiarlo. Tú tienes que tener gente que pueda vivir de esto profesionalmente, como se ocurre en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, y son financiados por filantropía privada y tienen un impacto enorme en la discusión pública. Y no es perfecto, y no todo sale como quieren, pero ayuda a crear resistencia, anticuerpos. En Chile algo de eso hay. Yo te diría, nosotros estaríamos perdidos totalmente si no tuviéramos un par de centros de estudio y de personas, entre las que me encuentro yo también, que hemos hecho una labor muy intensa en medios de comunicación, en redes sociales, etcétera, defendiendo las ideas de la libertad. Y uno puede decir, sí, salió Gabriel Boric, pero Gabriel Boric salió con un 54% por ahí, 55%, y José Antonio Kast, que era un mal candidato en un cierto sentido, sacó un 44%. No es poco, es casi la mitad de Chile. Y era un candidato súper de derecha, con bajas de impuestos, con reducción del tamaño del Estado, cerrar el Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la prensa en contra, y toda la clase, sectores medios y centroizquierda en contra. Entonces no era el mejor en ese sentido. Igual podría tal vez haber ganado, pero eso es importante. Colombia tenerlo. Ustedes tienen también una tradición importante conservadora, pero hay que reforzarla en el discurso y sobre todo poner el ingrediente de libre mercado, porque es lo único que te va a garantizar el progreso. Si no, estamos liquidados. Axel, no, mil gracias por tu tiempo. El 29 de mayo tenemos cita todos con la democracia. Esperamos tenerte muy buenas noticias, pero ¿cuál sería como ese mensaje final que nos dejarías a los que estamos aquí? Que no abandonen desde cada posición que ustedes tengan, desde su capacidad de influir esta batalla, porque si no van a perder el país. Así de simple. Entonces, sigan adelante. Colombia vale la pena. Es muy importante para todos los latinoamericanos que el país no se arruine y termine de manos del populismo de izquierda, ni de ningún populismo, pero tienen que dar la pelea por Colombia y por América Latina, así de simple. Y cada uno luchar, y no solo cuando se haya terminado, digamos, cuando sea la elección, sino que también después, durante años. Es una pelea para siempre, hasta el día que uno abandona este mundo.
y sumen a la gente joven que los rodea, porque son los que más perdidos están. Así es, Axel. Acá Sara muerta de la risa al lado mío. Axel, no, necesitamos mucho de tu ayuda. Estoy esperando por ahí los libritos, porque hay que empezar también a cambiar el chip de los que están, de nuestros dirigentes. Entonces también hay que empaparlos a nuestros empresarios. Hay que darles a conocer más ideas como las que tú las que tú profesas, pues las que... Perfecto. Entonces, Axel, ahí estamos pendientes pues de eso. Y no, muchísimas gracias porque necesitamos pues alimentar las mentes y cambiar el chip. Entonces esperamos contar siempre con tu ayuda. Mil gracias por estar con nosotros. Encantado y mucha suerte en lo que viene. Ánimo. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno. Y recuerden pues todos en la calle con este lenguaje hablarle a todas las personas a su alrededor para que vayamos cambiando el chip y hagamos que Colombia no se vaya por el modelo populista. Hasta luego y gracias.